Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros al equipo de Galindo Law. Ellos se especializan en inmigración y vamos a hablar hoy sobre una visa que tiene que ver con juveniles del SIJ, y también vamos a hablar sobre cómo ellos hacen la oficina, el intake y las personas que ayudan a los abogados a hacer su trabajo. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN por hacer esta programación en español posible. Gracias a Al, a John, Gus, a Charlie, gracias a Gabriel, gracias a todos que hacen esta programación posible. Y ahora con gran orgullo les presento a Lisa, Esther y Rocco Galindo del equipo de Galindo Law. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Hoy tenemos el set un poquitico diferente porque tenemos un special guest. Y ese special guest se llama Rocco. So, antes de empezar, por favor, nos puede decir un poquitico, mira cómo nos puede hablar sobre ustedes y un poquitico sobre el papel que sirve Rocco en la oficina. Gracias, Ana. Gracias a todos por tenernos acá hoy. Rocco trabaja con nosotros en la oficina. El Galindo Law Office es un family run business, un negocio familiar en cual tenemos a mi mamá, que no muchos saben, nos le presento como mamá en la oficina. Ella es Esther, es mi asistente ejecutiva que ayuda con todo tema de la oficina, y usualmente es ella que contesta. Y tenemos a Rocco, que es nuestro mascot, y él está ahí durante las consultas dando la bienvenida a los clientes, a los que no se oponen a tener un perro en la oficina. Y él ofrece ayuda emocional. Él es un support dog en el sentido que él está presente y alivia el ánimo de las personas. Yo sé que a Esther le ayuda bastante a relajarse y todo eso quita el estrés. Y vemos que a los clientes igual les trae una sonrisa, y él, como puedes ver, calladito se echa ahí, le saluda así al comienzo y ya de ahí se queda echado. Y él está, pues representa nuestra oficina y es parte del equipo. Sí, porque muchas personas no entienden, pero si no tienen perro, a veces no entienden, pero en realidad es una ayuda. Y creo que, Esther, usted me estaba contando que Rocco puede él sabe si hay ansiedad. ¿Nos puede hablar un poquitico cómo él reacciona si él piensa que una persona está estresada? Muchas gracias primeramente por permitirme estar con ustedes. Rocco es... yo creo que sabe de psicología bastante. Él mira a uno la cara y puede darse cuenta que uno está molesto, y entonces él se pone como penoso cerca de uno. Pero si a uno lo ve triste, él no se aparta de tu lado y se pone en la falda si uno está sentado y te mira como diciendo, ¿estás seguro que todo está bien? Yo estoy contigo. Y verdaderamente es un soporte emocional. Sí, porque en la línea de trabajo que ustedes hacen hay muchos casos que es muy sensitivo, hay personas, y Lisa, explícanos exactamente cuáles son los tipos de visas y permisos y trabajo que usted hace para las personas que quieren estar aquí en los Estados Unidos legalmente, o por un visa, o si quieren ser ciudadanos. Ayudamos a todos tipo de inmigración que tenga que ver con personas que están aquí, que llevan años acá, que no han resuelto su situación inmigratoria. Encontramos un camino en cual ellos puedan encontrar el camino a obtener la residencia, eventualmente la ciudadanía. También ayudamos a personas que están aquí con sus familiares en el extranjero. Y entonces la manera que podemos hacer esto es a través de el perdón provisional, que afortunadamente hoy en día se está demorando mucho tiempo, pero ayuda a que una persona no esté sujeto al castigo de 10 años, que usualmente le pasa por haber entrado a través de la frontera. Y otra cosa que ayudamos bastante es lo que tiene que ver con los menores. Es sumamente importante, si hay un niño que ha entrado cruzando la frontera y es menor de 18 años en el estado de Florida, tiene recursos posibles para obtener la residencia. Sí, y creo que es lo que mencionaste, es una visa de permiso que sí, yo quiero hablar un poquito sobre eso porque usted ha venido a nuestro programa anterior, excelente programa, y hoy nos vamos a enfocar en eso porque eso es una área que no todo el mundo lo hace. Correcto. Y es muy importante. Y también quería hablar con Esther porque
otra cosa que no hemos visto o escuchado en este programa es qué es la ayuda que nosotros como abogados que necesitamos, y también porque muchas personas ven a los abogados cuando están en la guerra, lo ven en la corte, ven los papeles que están presentados, pero con todo eso viene preparación, viene ciertas cosas que las personas no normalmente piensan. Los clientes piensan que wow, ya todo está listo, pero eso viene de mucho trabajo que viene detrás de la, behind closed doors. So, Esther, si yo soy una persona que necesito ayuda en inmigración, ¿cuáles son los primeros pasos que yo debería tomar? Y por su perspectiva, your perspective, en cómo es que usted ve que la persona empieza el caso, habla con abogado y entonces presenta una petición. Normalmente la gente que llama andan, usted puede darse cuenta por la voz, desesperados, a veces frustrados. En el caso de cuando tienen familiares detenidos, es una desesperación de la persona que llama y tenemos que escucharle, tratar de que la persona se calme y pueda conseguir una consulta con la abogada y darle prioridad en estos casos, poder alterar las consultas, las horas de consulta para unos casos así como esto de emergencia, ¿no? Sí, es muy importante también porque todo el mundo, casi todos los clientes dicen que es una emergencia, pero eso no es siempre cierto. Es importante saber la diferencia entre qué es una emergencia. Ayudando en eso, ¿qué normalmente califica como una emergencia? En el caso de que la gente a veces se descuida con la corte. Tengo corte y mi corte es un jueves y tiene corte el lunes, entonces es una prioridad. A que otro cliente llame y diga, quiero consultar con la abogada para mi nacionalizarme, entonces no es emergencia. O quiero hacer mi naturalización, quiero hacer mi residencia, no es emergencia, puede esperar. Pero si tengo corte la próxima semana o he recibido una carta y debo someter algunos papeles adicionales y la fecha está cerca, entonces es emergencia. Sí. Y Lisa, cuando ya los clientes van por ese proceso, vamos a determinar que sí es una emergencia. ¿Qué es el próximo paso para hablar con usted? ¿Hay ciertos documentos que debería traerla en la consulta? ¿Cómo yo me preparo como una persona que necesita una ayuda de inmigración para que usted pueda saber y analizar si usted me puede ayudar o no? ¿Qué opciones tiene uno? Sí, depende qué etapa, en qué posición está. Si uno tiene un historial con inmigración, si usted cruzó la frontera, inmigración le paró, entonces obtenga copia de los documentos que le dieron a la entrada para que el abogado pueda repasar eso y basado en eso determinar qué recurso puede tener. Si es su primera vez que nunca inmigración le ha parado, nunca ha sometido nada, entonces en ese caso documentos de identificación, su pasaporte, su partida de nacimiento, certificado de matrimonio, si tiene hijos. Esos documentos usualmente serían necesarios para someter una aplicación. Si hay un historial, es necesario el record, lo que ha sometido antes, y sumamente importante que si usted va a someter o ha sometido algo a inmigración, de obtener una copia. Porque muchos van, la paralegal me lo hizo, o un notario me lo llenó, o alguien me lo hizo, pero usted es responsable y no puede ir a inmigración y decir, no, yo no sé, la paralegal me lo hizo, o la notaria me lo hizo. No, usted es responsable porque lo ha sometido, así que es sumamente importante obtener copia de todo lo que se manda a inmigración. Sí, yo me imagino también que es muy importante porque necesita saber qué exactamente pusieron en la aplicación. Porque, como mencionaste, diciendo, bueno, el paralegal me lo llenó, no es una excusa si lo que llenaron era incorrecto. O, no sé, hay una manera de corregir algo que era un error. Sí, y eso es lo que yo me enfoco y mi práctica es siempre con la verdad. Yo voy a luchar lo que sea necesario por mis clientes siempre y cuando estamos haciendo con la verdad, ¿no? Con manos limpias. Y es eso, si puso antes por error una fecha equivocada, simplemente por mantenerlo constante no es
avisable, recomendable de mantenerlo el error, ¿no? Se corrige y ahí el abogado toma el paso de decir, mire, se sometió a esta aplicación, pero hubo este error y ahorita estamos clarificando que esto es la manera correcta o esta es la fecha correcta, ¿no? Apuntar eso y proceder de esa manera. Es sumamente importante, y hablando de las aplicaciones y la información que se pone, eso es donde me ayuda bastante, porque muchas aplicaciones piden por las historias de donde ha vivido la gente. Otra cosa que si usted se mueve bastante, es importante mantener las direcciones donde usted ha vivido y las fechas, porque inmigración usualmente pide el historial suyo por los beneficios que puede uno eventualmente cualificar, piden sus direcciones. Entonces, si uno se mueve mucho, es bueno tener eso. Entonces, yo no me puedo sentar ahí y hablar con cada cliente y hacer memoria de los 10, 15 años, y es ahí donde Esther me ayuda bastante a ayudarle al cliente a hacer memoria. Y Esther, ¿qué es su proceso para asegurarse que todo está organizado? Porque yo me imagino que hay muchos casos de inmigración y muchos detalles, muchas direcciones, que usted tiene un sistema para asegurarse que todo está, bueno, todo que tiene que ver con Rocco o con este cliente va a ir en su propio file. Cada llamada de un cliente es muy importante. Aunque el caso esté en proceso, es muy importante. Entonces tenemos un récord donde ponemos las llamadas de los clientes, la razón por la que llamó y la respuesta que se le ha dado en el día. Principalmente yo me encargo de pedir la información, y si es un cliente ya que ha hecho algún previo trámite y tienen que llenar unos cuestionarios y veo que en el cuestionario algo no me coincide con la anterior información, yo me tomo la molestia de revisar la anterior información, coincidir si está todo bien, y si hay alguna diferencia, la abogada se encarga de hablar con el cliente y corregir las situaciones. Pero sí, es muy importante, es extra tiempo para mí, pero yo prefiero hacerlo porque es el nombre de la abogada, sí, y es el trabajo de ella. Y es necesario también, porque por el bien del cliente. Si Lisa va a coger una llamada o si ella tiene preguntas, ella puede ir al file, qué fue los pasos que hizo Esther último, y puede coger el caso desde ahí. Hace las cosas, toma tiempo, pero en realidad ayuda con el tiempo al final. Eso es un rol muy importante. Sí. Y Lisa, háblanos sobre esa, no sé si es una petición, y creo que, bueno, a empezar, nos puede explicar qué es la diferencia en tener una petición o un caso, porque yo creo que hay una diferencia, que quizá un caso ya tiene corte y una petición es algo que está pendiendo. ¿Nos puede hablar la diferencia antes que hablamos sobre esa petición? Sí, yo creo que es usted como abogada que se da cuenta de la diferencia entre los términos. Porque las personas no saben. Okay. Bueno, edúcanos, por favor. Pero sí, es correcto. Es importante entender que inmigración, en lo que conocemos, es diferentes agencias. Son tres principales, digamos, en cuál trabajamos. Es la Corte, EOIR, es Inmigración, la agencia, la que tiene que ver con las aplicaciones, el asilo, el permiso de trabajo, eso, USCIS, y la frontera, que es CBP, que cuando uno entra y le para, hay diferentes agencias, y eso clasifica al inmigrante o al diferente categoría, diferente término legal que se usa. En la Corte definitivamente es un caso. Con Inmigración, la agencia, ahí se someten las peticiones, y esa es la agencia que tiene que ver con la petición que uno somete. Se puede intercambiar un poco, a veces decir que tiene un caso con Inmigración, que también puede ser la agencia, pero en términos correctos y legales, sí, el caso sería con la Corte, y peticiones, aplicaciones, es con Inmigración, la agencia. ¿Y ya cuando está en la Corte es por deportación? Sí, eso es sumamente importante. Me ha sorprendido bastante, en cual he consultado con personas que ya han trabajado con otras personas, vienen acá y no entienden que ha estado en procesos de deportación. Sí, si usted tiene una cita en corte, es importante darse cuenta que usted está en procesos de deportación y toca tomar el caso en serio.
Y Esther, si una persona llama y dice, mire, yo no llegué en tiempo a la corte, ¿eso sería una emergencia? Todo lo que es relacionado con corte y fecha, así sea con la oficina de inmigración, es importante porque las fechas se tienen que cumplir y no esperar último momento. Entonces, a veces las consultas tengo que cambiarlas para dar prioridad a esos casos y dejarles saber a los clientes que tenemos una emergencia y se debe proceder de diferente manera. Sí, porque yo me imagino también en los casos de inmigración, porque en todos los casos que yo he visto, es un respeto a siempre estar en tiempo, que va a la cita, y si no va a la cita y es una audiencia de inmigración para deportación, eso es algo muy serio. Y no sé si las personas se dan cuenta que no tenía carro para llegar, no es una excusa. Y en la vida es horrible que eso te pasó, pero a la misma vez eso no es una defensa. Y por eso es muy importante que tiene que tener en cuenta, tiene que hablar con un profesional y saber qué es el próximo paso y qué pasa si usted no puede ir o presentarte en el día del juicio o cualquier audiencia. Lo que usted dice es sumamente importante, de lo de la corte o tal como puede ser con inmigración la agencia. De la corte, si el carro no le funcionó o algo así, pague el Uber, pague el taxi, que le va a salir mucho más barato que después pagar un abogado, hacer lo que se llama una moción de reapertura. Porque lo que pasa es, si usted no se presentó a su audiencia, el juez le va a ordenar deportado en absencia, se dice, aunque usted no esté presente, y eso trae consecuencias porque ya va a estar con la orden. Y no se puede llamar al juez y decirle, oye, mira, me pasó esto, que el carro no funcionó o algo así. No, toca hacer una moción por escrito, entonces que es más tiempo legal del abogado que tiene que hacer, todo formal, que le sale mucho más caro que haber pagado el Uber, el taxi o lo que sea cuando el carro no funcionó o algo así. Y también es importante saber que si el abogado suyo no se aparece en corte, no hay problema, ya después el juez se lidia con él, pero es sumamente importante que usted se presente en la corte, ¿no? Que le puede resultar en orden de deportación. Con inmigración, la agencia, si le dieron una cita de su ciudadanía, de sus huellas, de entrevista para la residencia, si uno no se presenta, lo pueden negar la aplicación. Diciendo que, mi abogado no llegó, eso no es excusa, o yo tengo abogado, no tengo que ir, eso nunca es una excusa en inmigración. No, es diferente. A veces en casos criminales o en otros tipos de audiencia, con tal que el abogado suyo se presente, es suficiente. Pero en inmigración siempre usted tiene que ir, a no ser que el juez haya autorizado, y usted va a entender porque en la Corte de Inmigración, aunque es procedimiento en inglés, hay intérpretes en cualquier lenguaje que usted habla. Si habla quechua, habla un idioma especial de su país, no hay problema, la corte lo provee, pero está en su idioma, de modo que usted no tenga excusa de decir, yo no entendí, no supe, no. Usted tiene que saber cuándo es su cita y tiene que presentarse. A los menores es posible que el juez diga ya. Después de una vez que se presentó, no es necesario venir, pero al adulto sí. Y para clarificar, esos intérpretes, eso es algo que la corte ofrece, no se tiene que pagar por un intérprete. Correcto. En la corte es así, pero en inmigración la agencia es diferente. Si usted tiene una cita de residencia, por ejemplo, usted tiene la obligación de tener un intérprete listo para ir con usted a la oficina. Y la diferencia en eso es que en la inmigración eso es más como una oficina, ¿no? Inmigración, la agencia sí, y lo que tiende a pasar es, vivimos en Miami, donde usted sabe que casi 90% hablamos español, los oficiales igual, pero a veces los clientes por ahorrar dinero dicen, no, yo no voy a llevar un intérprete, yo voy porque el oficial va a hablar español. Es un riesgo, está tirando los dados como se dicen, porque es un riesgo que justo le tocó el 1% del americano que no habla nada de español, y entonces usted corre el riesgo que el oficial diga usted no está listo para su entrevista y lo puede negar. Si no quiere tomar ese chance, porque si hablan español igual y no te entienden, es mejor tener una profesional para que pueda interpretar correctamente.
Ahora, háblanos sobre eso. Esa forma SIJ, ¿eso es una petición o es algo que está en la corte? Ambos, que tiene que ver, inmigración es ley federal y se hace con inmigración la agencia, sea la corte o la agencia, ¿verdad? Pero en estos casos de SIJ, especial inmigrante juvenil, esto es un recurso que está disponible para menores de 18 en el estado de Florida. Esto tiene que ver con ley estatal. Por eso es que esta particular área de ley es bien especializado, porque no hay muchos abogados de inmigración que lo hacen por el hecho que está involucrado con la corte familiar o la corte de dependencia. Si yo vivo en Nueva York o Colorado o en otro estado, ¿esta ley no va a aplicar? El SIJ sí, pero la orden que se necesita para hacer la SIJ, eso varía por estado. Yo tengo que preguntarle por ese permiso en la corte o en la sistema de la Florida. Correcto. En este proceso del SIJ se requiere que se vaya a la corte juvenil o a la corte familiar para obtener lo que se llama una orden de dependencia, una orden necesaria. Ya con esa orden, entonces empezamos el trámite de SIJ con inmigración, la agencia. Eso es igual en los 50 estados, pero obtener esa orden es lo que varía estado por estado. Por ejemplo, en el estado de Florida se puede obtener antes de los 18. En otros estados puede obtenerse antes de los 21 años. Ok. Es sumamente importante, Alice, aquí en Florida, y es lo que recomiendo a todos, es si usted conoce de un joven que está aquí indocumentado y todavía no ha cumplido los 18 años, que consulte, ¿no? La consulta 150, 200, 300, no creo que usualmente los colegas cobran más de eso, pero consulte para ver qué opciones tiene, porque tiene más posibilidades antes de los 18. Y Esther, si una persona llama y dice, mira, yo tengo un hijo que va a cumplir 18 en un mes, ¿eso sería una emergencia si lo que usted piensa que califica por para una consulta con Lisa, que él quizá puede tener ese chance de recibir un SIJ? Evidentemente es una emergencia, sí, y por el tiempo, un mes es casi imposible, pero hemos tenido el caso de un muchacho que cumplía en un mes los 18, y la abogada dijo, déjame tratar y voy a ver si consigo la fecha de cita en la corte de familia, y lo pudo hacer. Wow. Lo pudo hacer, pero eso es, yo creo, son cosas Rocco que estaba Dios trabajando ayuda. ese día con el stress level, pobrecito, me imagino. Pero yo quiero que usted nos diga esa historia también, pero antes de eso, ¿nos puede explicar qué es el proceso para empezar este tipo de petición? ¿Debería traer una lista de cosas? No sé, ¿qué necesita? ¿Solamente un certificado de nacimiento? Como esto tiene que ver con menores, sí, se requiere certificado de nacimiento para establecer qué edad tiene la persona. Y esto es usualmente un recurso para menores que están aquí sin mamá y sin papá. Okay. Si es un menor que se cruzó la frontera y se entró acá y está solo, entonces inmigración usualmente lo procesa, si lo paró, y le da lo que se llama el ORR, es un release, y es un documento que tiene la foto del menor que sirve como identificación. Y usualmente eso es lo que usamos para poder presentar el caso en la corte juvenil o la corte familiar, y con esa documentación podemos someter, y esto requiere dos legal findings, se requiere dos requisitos que la corte encuentre. Uno es que está acá sin mamá, sin papá, sin una persona legalmente responsable. Y eso es importante entender, porque cuando le sueltan a la tía, al abuelo, a quien sea, inmigración no es una corte.
la agencia que la ha procesado. Entonces, en sí es un papel que simplemente dice, te lo estoy soltando a ti y tú velas por ese menor. Pero legalmente, si el abuelo, la tía, se enojó un día, el primo o la hermana no le da la gana, el menor está indefenso, no tiene quien puede legalmente ser responsable por él. Entonces, esa es la razón que podemos ir a la Corte del Estado y pedir que se le encuentre dependiente, porque efectivamente no hay nadie legalmente responsable por el menor. Y eso es lo que pasó con el caso que era de emergencia. Sí, ese es el caso que teníamos, que estaba por cumplir los 18 y tocaba hacer esto. Eso es uno de los requisitos para ir a la corte y hacer la solicitud. Y lo otro, en términos de la SIJ, este es un remedio que le da al menor la residencia si se puede establecer que ha sido víctima de abuso, abandono o negligencia por uno o ambos de los padres. Tampoco es simplemente soy un menor, estoy aquí y me van a dar la residencia, no. Se tiene que establecer que ha sido víctima de abuso, abandono o negligencia por los papás. Y si los padres no están aquí, eso ayuda en probar que está abandonado. Correcto. Porque no es que tiene que estar abandonado y abusado, es o correcto, uno o el otro. Eso es muy importante de saber. Gracias por compartir eso con nosotros. Ya se nos está acabando el tiempo. Si ustedes tienen algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Lo que yo quiero recalcar es a las personas que tengan un caso con inmigración o historial, es el FOIA, que es pedir a Inmigración, Freedom of Information Act, en cual se pide la copia del expediente, y esto es sumamente importante en casos de los cubanos, por ejemplo, que tiene que ver con la I-220A, que eso es un problema que estamos viendo hoy en día porque se necesita un parole. Entonces, para propósitos legales de hacer argumentos, se necesita hacer el FOIA para ver qué es lo que pasó exactamente, que entonces nosotros podemos usar para argumentar el caso. Así que si usted tiene un historial, considere hacer lo que se llama un FOIA. Sí. ¿Y Astrid tiene algunas últimas palabras? Sí. Yo creo que un negocio familiar es muy efectivo en el 100% porque no hay otra persona más interesada, como en el caso mío, de que todo esté en orden. Yo muchas veces digo, si fuera empleada, hago lo que me dice el cliente y no me tengo que preocupar. Pero sí me preocupo, no me conformo con lo que me dice el cliente, sino que insisto, verifico, y aunque el cliente se molesta, pero es por el bien de ellos. Y luego les explico la necesidad y por qué soy así. Y pienso que eso ayuda mucho a que el mismo cliente se sienta seguro de lo que está haciendo. Bueno, muy lindo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, el equipo Galindo. Gracias. Y Rocco, gracias. Y a ustedes, hasta la próxima semana.